Hiram de da lam la da 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 la 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 lam la la la. Shalom Alejem, bienvenidos, buena semana, buen mes para todos. ¿Cómo pasaron el Shabbat? Nos estamos acercando a un Shabbat muy importante. Estamos en medio de Pesaj, los 12 primeros días de Pesaj. Leemos las ofrendas que traían los príncipes al inaugurarse el tabernáculo del desierto. El 1 de Nisan del año siguiente de la salida de Egipto se inauguró el tabernáculo del desierto y los príncipes empezaron a traer cada uno sus ¿qué le pasa a la gente? Y los príncipes, cada uno, trajeron sus ofrendas. Y así cada uno de los 12 días. Y por eso estos días son considerados días festivos. No se dice
la confesión y algunas cosas que se dicen los días normales y que se anulan los días festivos. El 13 es el día posterior, Isru Hag. El 14 es Erev Pesach, el 15 es Pesach, luego hay 7 días más de Pesach, y está escrito que el tercer Beit HaMikdash va a ser inaugurado a continuación de Pesach, los 7 días siguientes. Entonces, todo el mes de Pesach es un mes especial donde no se hacen algunos asuntos de Abelut. De todas maneras, nos estamos preparando para Pesach y este Shabbat se llama Shabbat Agadol. Siempre el Shabbat anterior a Pesach se recuerda aquel Shabbat del día 10 de Nisan, 5 días antes de la salida de Egipto, en que cada uno ató su cordero a la pata de la cama, y cuando vinieron los egipcios para decirles qué vas a hacer con esto que es uno de mis ídolos, ellos le dijeron que Dios iba a matar a todos los primogénitos egipcios, y entonces esa noche, con la sangre del cordero que señalaba el marco de la puerta, de aquellos que habían aceptado la palabra de Hashem, la palabra de Moshe y salir de Egipto, Dios iba a Pasaj, iba a hacer saltar la casa de ellos y no iba a matar a los primogénitos que estaban ahí. Cuando los egipcios se enteraron qué pasó, empezaron a pedirle al faraón que mate a todos los judíos. Por culpa de ellos van a morir todos nuestros primogénitos. Y entonces el faraón y todos los ministros que habían pasado ya 8 plagas dijeron: no, con los judíos no nos conviene meternos. Cuando ellos hacen lo que Dios les pide, no hay nadie que se pueda enfrentar. Entonces los egipcios empezaron a matar, a pelearse entre ellos, murieron muchísimos egipcios, y no solamente no fueron asesinados los judíos por providencia divina, por la misericordia de Dios, sino que a partir de ese momento, por esa valentía, esa entrega a la voluntad de Dios, el Kadosh Baruj Hu los sacó de Egipto. Entonces, este es el Shabbat Agadol, el Shabbat de los milagros. El Shabbat Gadol viene de Gesed, y también Gdulá tiene que ver con Geburá. La Geburá, que significa valentía, y que tiene que ver con la madurez. La madurez de elevarnos día a día, momento a momento, de nivel en nivel, para acercarnos a Dios. Cuando más cercanos a Dios estamos, más Él revela toda su misericordia aquí en la tierra, y más que aquellos que lo siguen sean bendecidos. ¿Por qué? Eso estamos investigando. Pero más allá del por qué, nosotros sabemos que tenemos que hacer Naaseh Benishma. Haremos y luego escucharemos. ¿Están escuchando con eco? Ok. Vamos a comenzar un tercer capítulo de los 6 capítulos que dedica Rav Ginsburg en su libro del motivo de la creación.
Y antes que eso quería contarles un poco acerca de puede ser que la conexión de internet no esté muy buena. Voy a cambiar uno de los cables de lugar para ver si lo podemos solucionar. A pesar de que las raíces de las almas siempre permanecen en el mismo lugar, en ese mundo donde fueron originados, sus posiciones y magnitudes pueden cambiar de nivel en nivel. Es posible, dice el Arizal, que el Nefesh de una persona ascienda hasta que su Nefesh sea del mundo de Atzilut. En general, el Nefesh es de Asiá, el Ruach es de Yetzirah, la Neshama es de Briah. Cada nivel del alma viene de un mundo. Sin embargo, en un nivel más específico, cada mundo tiene su propio nivel de Nefesh, Ruach y Neshama, por el principio de interinclusión que siempre estudiamos. Entonces, por eso existe la posibilidad de elevarse, porque a pesar de que cada una de nuestras almas tiene su raíz en el descenso hasta aquí abajo, en alguno de los mundos, cada mundo tiene interincluido todos los otros mundos y eso da la capacidad de que a su vez se puedan ir a ese mismo nivel en otro mundo, en un nivel superior. Así se estudia en el primer capítulo del Sefer HaGilgulim, del libro de las reencarnaciones del Baal Shem Tov. Que esto es parte de un sistema general y por otro lado es una pequeña versión de algo. Esto que estamos hablando ahora acerca del alma y la ascensión en los mundos es un esquema general para toda la creación. Y ahora lo estamos viendo nada más que referido a la elevación del alma, de los niveles del alma. A pesar de que el Nefesh, Ruach y Neshama de una persona sea del mundo de Asiá y Yetzirah y Briah, o sea, como dijimos antes, que el Nefesh es de Asiá, el Ruach es de Yetzirah y la Neshama es de... A veces, sin embargo,
dice Larisa, su Nefesh, Ruach y Neshama pueden ser de Malhut, de Zeirampin, y de Ima, de Asia. ¿En qué mundo están esos Parsufim? Malhut de Zeirampin y Ima de Asia. Como bien dice Ana, perdón, como bien dice Esperanza, cuando hablamos de Parsufim nos referimos de Atzilut. Pero como decíamos recién, hay interinclusión. Entonces esos niveles superiores de Atzilut tienen su paralelo en los mundos inferiores también. Entonces, cuando decimos que un alma es de Asia, o sea, de ese nivel espiritual del mundo inferior, decimos que pueden ser de Malhut, de Zeirampin, y de Ima de Asia. Acuérdense que Malhut y Ima es la relación madre e hija, los aspectos femeninos. Malhut de Zeirampin, de Asia, y Ima de... Entonces, cuando los tres niveles dentro de Asia se combinan, pueden haber distintas variedades. A veces, los tres, Nefesh, Ruach y Neshama, pueden ser de Yetzirah, o de Briah, o de Atzilut. ¿Sí? El Nefesh. Entonces, en este caso, si es de Atzilut, el Nefesh va a ser de Nukba, de Zeirampin, o sea, de Malhut. El Ruach va a ser de Zeirampin, que es Yetzirah de Atzilut. Va a ser de Ima, que es Binah de Atzilut. Y el Hayá va a ser de Abba. ¿Sí? ¿Se acuerdan un poco como habíamos hecho interinclusión? Tengo Nefesh, Ruach y Neshama. Entonces, si esto es del mundo de Atzilut, el Nefesh, que es el... Cambiamos de computadora a ver si ahora se soluciona. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Muy bien. Entonces, decíamos que cuando el Nefesh
es de Atzilut. ¿Qué hay en Atzilut? Están los niveles de Nukva, que es Malhut de Atzilut, que corresponde a el mundo de Asia, ¿no? Ruach corresponde a Yetzirah, que son los sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? El corazón. Zeirampin. Estamos ubicándonos en la nueva computadora, un segundito. Entonces, tenemos Malhut de Atzilut, Yetzirah, el Ruach de Yetzirah, que es Zeirampin de Atzilut, y el nivel de Neshama viene de Briah, que es la mente, ¿no? Esta es la acción, esto son las emociones, Briah, intelecto, Ima de Atzilut, y después está otro nivel superior que es Hayá, que eso es dentro de los mundos Atzilut mismo, que es el inconsciente, o mejor dicho, como siempre explicamos que en Hasidut la voluntad y Jochma se unen. Así, dentro de la mente también está la sabiduría, que es el Parsuk Abba de Atzilut. Ahora vamos a ver qué es a dónde quiere llegar el Arizal con todo esto. Entonces, Ima es no me dejes. Entonces, Ima es Jochma, y es Binah y Abba es Jochma. Otra combinación puede ser que sea el Nefesh de Asia, el Ruach Yetzirah. ¿Qué digo esto? Un segundito. Ahí está.
Ruach de Asia, Yetzirah. Bueno, acá en la lista trae que el Ruach y Neshama de o el Nefesh puede ser de Yetzirah y el Ruach de la Neshama, Ruach y Neshama de Briah, y alternativamente el Nefesh puede ser de Briah, mientras que el Ruach y la Neshama son de Atzilut. O sea, las tres pueden ser las tres combinaciones. ¿Por qué esto es así? Porque los cuatro mundos, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiah, cada uno comprenden cuatro submundos de Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiah, que para no repetir constantemente lo mismo se llaman Abia. Entonces cada mundo de los cuatro tiene cuatro niveles interincluidos, o sea, tiene incluidos a los otros tres y a sí mismo, y cada uno, por supuesto, tiene la estructura de las 10 sefirot dentro de sí. Y a su vez, cada una de las sefirot de ahí adentro tiene 10 sefirot dentro de sí. Entonces, esto es un principio general. Y eso da la creación, da la origen a la variedad de almas que existen. Porque tenemos cuatro mundos, dentro de incluido a los otros cuatro, y cada uno de esos 16 combinaciones tiene 10 sefirot, y cada una de esas 10 combinaciones tiene incluida entre los suyos 10 sefirot. Eso da lugar a 1600, que entonces podemos ver la variedad de almas y orígenes de almas de donde pueden venir. José María, ahora te vamos a contestar, danos 5 minutos que terminamos esta idea y vamos a contestar tu pregunta. Entonces cada uno de esos tres aspectos del alma de cada persona puede venir de uno de estas 1600 combinaciones o chispas. Entonces es imposible escribir y detallar en extenso toda la cantidad de combinaciones que pueden surgir. Sin embargo, dice Larissa, cada persona puede entender cada persona, dice Larissa, puede llegar a tomar idea de la infinidad de personalidades y combinaciones y posibilidades que tiene el alma. Y cada uno hacer su combinación por sí mismo. Acá tenemos un lindo sistema que cada uno sabe cuáles son las características de cada uno de los mundos y cada una de las sefirot. Entonces, puede hacer un programa de computadora, un programa de computación,
para ver la cantidad infinita de variedades de personas que hay. Y cómo a veces es difícil encontrar a alguien perfectamente igual, y eso es justamente lo divertido de la vida, ¿no? Sin embargo, cuando decimos que a veces el Nefesh Ruach Neshama o Naran viene de Yetzirah o de Briah, eso no significa que carece de un Nefesh que venga de Asia, porque incluso la Shekhinah es llamada Malchut, y su nido, el nido de la Shekhinah está en Asia. Cuanto más todavía el Nefesh de una persona, dice la Arizal. En otras palabras, la presencia divina, la Shekhinah, pertenece obviamente a un nivel superior, espiritual, a un lugar excelso, pero la frena de descender y bajar hasta el más bajo de los mundos, el mundo de Asia, en aquel mundo donde habita el hombre. Y así pasa lo mismo con las almas. El Nefesh de todas las personas vienen del mundo de Asia, como estudiamos tantas veces. El Nefesh es el nivel bajo del alma, que tiene que ver con la acción, y tiene su asiento en el mundo de Asia, su raíz. A pesar de que se diga que el Nefesh venga de Asia. Sin embargo, o sea, habíamos dicho que esto no significa que le falte los aspectos del Nefesh de Asia, por más que el alma sea superior. Más bien, lo que significa es que el Nefesh originado en Asia, pero se rectificó, se purificó tanto, que ya no se la puede identificar, no se la puede percibir como una luz que proviene de la Asia, sino que se lo percibe como un Nefesh que está en Yetzirah. O sea que eso se produjo a través de el trabajo de purificación y rectificación. Sigue siendo el mismo nivel de Asia. Entonces, por eso es llamada Nefesh de Yetzirah. Un ejemplo de esto, para que más o menos se capte cierta... les voy a pedir que nos dejen un rato meditar en todo esto y las inquietudes personales contestar y escribir en el chat después, ¿ok? Este no es un chat como el de Facebook donde está para ser usado constantemente, simplemente vamos a estudiar y después vamos a discutir las inquietudes de cada uno, ¿ok? Nos alegra mucho que José María haya elevado su alma, como estamos hablando aquí. Como siempre, todo es providencia divina, ¿no? Entonces, todo lo que yo estoy explicando aquí con palabras tan difíciles de la Arizal, José María nos lo está diciendo en la vida práctica como él lo ha hecho. Así que le agradecemos por eso que está poniendo aquí. Vamos a hacer un lejaim por José María, lejaim, por haber
refinado, el alma animal, el alma de Asiá, que solo ve las cosas que le presentan los ojos y está empezando a ver la realidad, la verdadera Torah de Akadosh Baruj Hu. Vamos a poner un nibún en su honor. Las palabras de José María son tan ciertas que creo que ni él tiene idea de la verdad que está diciendo. Espero que lo pueda comprender algún día en toda su extensión y por supuesto que nosotros también lo podamos entender. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de decir? Diciendo en otras palabras lo que dice Larisa y salvando las distancias lo que dice José María. Por ejemplo, todos tenemos nuestro nivel de acción, todos hacemos cosas y a medida que vamos viviendo, si atravesamos un proceso correcto de maduración, nuestros actos se van elevando y van teniendo un significado más rico, más perfecto y más adecuado a las cosas que benefician al mundo. Entonces cuando uno nace, digamos que el alma es tal cual como Dios la puso en él, un nefesh de Asiá, y hace acciones de acuerdo a ese nefesh. Acciones que tienen que ver con el mundo de Asiá para sobrevivir, para interactuar con el mundo material. Luego se va elevando y va haciendo acciones que tienen un sentimiento hacia los demás, que tiene que ver con el mundo de Yetzirah. Luego va avanzando aún más y va realizando acciones que tienen cierto entendimiento. No es simplemente a partir de las emociones, sino que el entendimiento ha hecho que sus acciones tengan un sentido superior y entonces influyen también en las emociones. Cuando las acciones se elevan a través del pensamiento, eso influye en las emociones que también los sentimientos. Bueno, hay un problema técnico que hace varios días que está aquí y hasta el jueves no van a venir a arreglarlo, así que vamos a tratar de pasar estos momentos de la mejor manera posible. Les pido disculpas. Entonces, eso significa que el Nefesh, que pertenecía a Asiá, Malhut, se elevó a un Nefesh de Yetzirah y un Nefesh de Briah. Y así sucesivamente Atzilut,
sabiduría del placer y de la fe inconsciente. Y así también pasa con las emociones y con los pensamientos. A eso se refiere la interinclusión. Y si agregamos el aspecto de la Sefirot, entonces digamos que se va elevando también, se van interincluyendo y intercombinando los distintos poderes de la Sefirot, agregando autoanulación, agradecimiento, amor, temor, confianza, justicia, verdad, misericordia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de rectificar el alma y elevar nuestro ser, nos estamos refiriendo a esto, a este proceso de elevarse, y no significa que uno pasa de un nivel a otro y abandona el anterior, sino que va incorporando un nivel nuevo, se va interincluyendo y enriqueciendo. ¿Ok? Quería aclarar este aspecto a través de la enseñanza de Larisa para entender qué es lo que estamos haciendo aquí. Y cuanto más consciente sea todo este proceso, mejor va a ser. ¿Y por qué esto lo trae el Arizal? El tema de las reencarnaciones, porque este es el asunto de la reencarnación, que a medida que uno va reencarnando en distintas vidas, va pudiendo aumentar. No se pierde todo lo que hizo en las vidas anteriores, sino que va agregando y agregando y agregando hasta que en la reencarnación final no es que en esa vida última realizó todos los trabajos, sino que terminó de hacer los últimos trabajos. Cuando uno más se esfuerza en la vida, menos reencarnaciones tiene que pasar. O sea, menos muerte hay en el mundo. De todas maneras, ahora que estamos en los últimos tiempos del Mashiach, y ya llegamos a la última reencarnación, está escrito que nuestra generación es la más baja de todas las que hubo. ¿Por qué? Porque ya la mayor parte, no sé si son 1600, pero para dar un ejemplo, si había que hacer 1600 rectificaciones para cumplir las elevaciones que cada uno tiene que hacer, en esta generación a lo mejor había que hacer la número 1600, la última. Entonces, en relación a todo el esfuerzo que se hizo antes, no es nada. Pero esa última es lo que se llama maqué de patish, el último golpe, el golpe final que termina el trabajo. Y para esto quería traerles un cuento que les voy a contar después de esta melodía y en medio de la melodía, para que se den cuenta lo que significa el maqué de patish, el último golpe, el último esfuercito que hay que hacer para traer el Mashiach ahora.
El asunto no es lo que nos falta aprender, porque ya les acabo de decir, la mayor parte de las cosas ya las aprendimos. Lo que necesitamos es saber que ya sabemos todo y que lo único que hace falta es aceptar la llegada del Mashiach. Por ejemplo, él tiene una sabiduría tremenda. Y mi tarea en el mundo no es llegar a ser como el Rebbe. Si yo tuviera que esperar a saber o a tener conciencia de todas las cosas que sabe y la elevación del alma del Rebbe, entonces posiblemente nunca podría llegar, o tendría que pasar no sé cuántos miles de reencarnaciones. O si yo tuviera que tener la sabiduría que tiene Rav Ginsburg y saber todo lo que él hace y poder decir todas las cosas como él las dice y sabiendo todo las citas del Talmud y la Kabbalah y del Arizal, entonces yo nunca podría llegar a pensar que puedo hacer algo. Sin embargo, como dice Suye, cuando Suye llega al cielo, no le van a preguntar por qué no fuiste como Moshe Rabbeinu. Le va a preguntar por qué no fuiste Suye. Cuando Mijal llegue frente al trono de gloria de Kadosh Baruj Hu, no le van a preguntar por qué no fuiste Miriam, la profetisa, o por qué no fuiste como Ruth, Nibiá, etcétera, etcétera. Le van a decir si fuiste Mijal. Entonces cada uno tiene que ser lo que tiene que ser, no lo que fue otro. Porque el otro fue hecho así para que haga su trabajo. Cada uno de nosotros fuimos como fuimos hechos para que haga su propio trabajo y entre todos juntos unirnos y completar todo el asunto. Y cuando uno dice que le falta mucho para aprender, es nada más que el Yetzer Hara, es el alma, el instinto de la duda que nos hace pensar esas cosas, un poco para sacarnos responsabilidad de lo que verdaderamente tendríamos que hacer, y otro poco para desviarnos un poco del camino. ¿Y por qué nos quiere desviar? Para que nosotros prestamos atención de cuál es nuestro rumbo y a dónde tenemos que ir. Estoy muy cerca del micrófono. Yo pienso que el problema no es el micrófono, sino que es la mala calidad de la conexión. Ahí cómo se escucha. Muy bien. Si uno piensa que todo el destino del mundo está en manos de uno, y eso le hace hacer cosas, entonces significa que es un pensamiento que proviene del alma divina. Y si uno piensa que todo depende de uno, y como no sabe nada, entonces todo mejor que no haga nada, ese es el sentimiento que viene del alma animal, viene el instinto del mal para impedirnos hacer cosas. Entonces hay que saber que en realidad nosotros no hacemos nada, que todo lo hace Kadosh Baruj Hu. Y que nosotros tenemos que estar abiertos y dispuestos, sin temor, sin miedo, a dejar que Kadosh Baruj Hu nos lleve. Y es una regla general. Todo lo que hicimos mal fue porque pensamos que lo hacíamos nosotros. Y todo lo que hicimos bien
es cuando nos dejamos llevar y Akadosh Baruj Hu fue el que nos guió. Y ese es el principio de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu le dijo, él sabía todo su potencial, sabía todo lo que él, por qué Akadosh Baruj Hu le eligió. Pero sin embargo era el más modesto de todos los hombres. ¿Por qué? Él dijo que si todo el potencial que Dios me dio, si lo hubiera dado a otra persona, él lo hubiera hecho mejor que yo. Entonces, la modestia no significa pensar que uno no vale nada y que no tiene ningún potencial. Al contrario, el más modesto es el que más potencial tiene. Es el que sabe, que conoce su verdadero poder. El que tiene orgullo es porque en realidad no se conoce a sí mismo y trata de inflarse para no sentirse tan disminuido. Pero el que sabe lo que es, anula todo su ego, todo su hametz, toda su levadura, para darle lugar a la presencia de Dios. Entonces, cuando Dios hace las cosas, no, nada puede salir mal. Y a pesar de que José María posiblemente no nos conozcamos, y yo estaba hablando de algo y no leía lo que decía José María, y posiblemente, casi seguro, José María estaba escribiendo lo que él sentía y no escuchó una palabra de lo que yo dije. Sin embargo, los dos estábamos diciendo las mismas cosas, porque estábamos sacando cosas del corazón y tratábamos de conectarnos con el prójimo, etcétera, etcétera. Nuevamente, Mijal, estás cayendo en la misma trampa de antes. Tendría que tener más emuná y mucha más humildad. ¿Tendría para qué? Con la misma emuná y la misma humildad que tenés, puedes hacer grandes cosas. Puedes hacer todo lo que Dios te dio para hacer. Porque Él también fue el que te dio la emuná y te dio la humildad que te hacía falta. Muy bien. Incluso cuando uno piensa que los errores, la falta de rectificación que uno tiene y la falta de información y sabiduría que uno tiene, se siente culpable, se siente inferior por eso, es una falta de conocimiento, de información, porque Akadosh Baruj Hu lo hizo así. Lo hizo así para que trabaje con eso y se enfrente y vea el mundo desde ese punto de vista y trate de superarse. Muy bien. A mí, si hay algo que no me gusta son las frases y las clases de autoayuda. Lo que estoy diciendo ahora es las enseñanzas del Hasidut que nos trae el Rebbe y todo el Rav Ginsburg y todos los grandes sabios. No son simplemente frases como para cuando uno tiene sueño, tiene algún dolor, toma una aspirina y para que se le pase. Esas son todas las frases de autoayuda y todas las frases hechas que se leen generalmente en Internet. Lo que nosotros buscamos acá es algo más profundo, es todo un proceso que nos ayude a cambiar constantemente y sabiendo que no hay una clave mágica, no hay una llave, no hay una palabra o un truco que nos lleve a cambiar en forma instantánea, sino que lo importante es el esfuerzo, la intención. ¿Ok? Hoy justamente hice un comentario
acerca de una frase de autoayuda, que por supuesto las frases de autoayuda son verdades de pelogrullo que nadie puede negar, pero hoy que habían puesto que no hay mejor maestro que el tiempo. Está bien, es más que una frase de consuelo. Uno tiene que dejar pasar el tiempo para que entender o para que se solucionen las cosas. Y no deja de ser verdad. Pero el tiempo es una creación de Dios, no es un maestro. Con el tiempo y una caña arreglamos España. Muy bueno. Bueno, sigamos con lo nuestro. Al final no empezamos siquiera. Ya no nos queda mucho tiempo para entrar en el capítulo en sí, pero bueno, dimos una pequeña introducción de qué es lo que estamos haciendo en estas clases, en general en todo nuestro trabajo. Vamos a poner una melodía para ver cómo les digo lo que les tengo que decir. Vamos a poner el Tzedaká. La Tzedaká salva de la muerte, grande es la Tzedaká que trae la redención. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? ¿Sigue? Ah, acá sigue. El ruido de las monedas elimina todas las dudas y todos los pesares. Hoy en este chat se tocó el tema de los Benei Noach. Como ustedes vieron en nuestras páginas de Facebook, en nuestro web, en el libro del Rab acerca de las leyes de los Benei Noach en general, la palabra Noahida o Ben Noach no es la que más se usa. Y en general también está bastante mal usada, porque en realidad somos todos Benei Noach, somos todos hijos de Noach. Hay algunos que son ángeles o hijos de ángeles, pero después puede ser que no vengan de Noach, pero por lo menos en forma literal, todos los seres humanos son
hijos de Noah. Vinieron de la simiente de Noah después del diluvio. Sin embargo, ya hace tiempo que vimos cómo las organizaciones de Bnei Noach, en vez de unir, en realidad separan un poco. Y la idea nuestra es unir. Entonces, le preguntamos varias veces al Rav Ginsburg qué otro nombre podemos buscar para definir a las personas. Es evidente que el trabajo del judío y de los que no son judíos es distinto, pero la diferencia esencial entre el judío y el no judío a veces es difícil de definir, porque como vemos aquí hay toda una gama de niveles de alma, y por más que en general se defina al alma entre que hay un alma judía y un alma no judía en el judío y un alma divina, perdón, en el judío y un alma natural en el no judío. De todas maneras, es sabido que dentro de los gentiles o del Noah, etcétera, etcétera, también hay almas divinas que hay que convertir, que son los famosos conversos. En el libro de Rav Ginsburg está explicado que incluso los justos de las naciones del mundo, la diferencia que hay en el alma es que todavía está en forma maquis, por afuera, en distintos niveles de alejamiento de la conciencia, y que a medida que va trabajando se va acercando en determinado momento, como dijo antes José María, si uno cumple los preceptos de Bnei Noach, al final se produce la conversión. Pero la conversión, como dice el Rebbe, no es que un Bnei Noach se hizo judío, sino una vez que se convirtió se dice que un Ger se convirtió. O sea que ya de antes tenía esa característica. Lo único que se hizo en la conversión es revelarla, esa alma divina que había en un cuerpo que nació de una madre no judía. Entonces todo el tiempo buscamos una respuesta, y un poco el Rab la dio cuando puso el nombre al libro de Bnei Noach, que era Meditación para las Naciones del Mundo. Todas las naciones del mundo, y eso incluye al pueblo judío. Ese libro no es solo para los que no son judíos, es para todos. No es un judío que retorna tampoco, porque el judío es llamado aquel que nació de una madre judía. No se puede cambiar la definición de judío. Si no nació de una madre judía, no es judía. Pero sí es un ger, es una persona que tiene que convertirse al judaísmo. No es que puede, sino que está obligado y todos tenemos que ayudarlo a que eso sea, porque es un alma judía que está en un cuerpo que no es judío. Entonces toda alma que está en un lugar que no corresponde, sufre. De todas maneras, esas leyes que son llamadas para los Bnei Noach, en realidad también los judíos las tienen que cumplir. Entonces hay algo general que une a todos y que es algo que el Rab trajo en el último shiur, en el congreso llamado del movimiento Derech Haim, que en las clases de mañana y pasado vamos a continuar hablando de eso y vamos a hablar de la enseñanza que nos dio, la conferencia que nos dio en ese congreso. Y entre otras cosas, nos dio la respuesta que todos somos Bnei Adam. Somos Adam, porque incluso es sabido que las leyes de los Bnei Noach ya se las habían dado a Adam Rishon, el primer hombre.
A ver lo que dice José María, a ver qué podemos aclarar de este asunto. Lo que a mí me pasa es que soy de etnia gitana y dicen que los gitanos somos descendientes de la media tribu perdida de Yosef Ben Yaakov. Y como creyente en la emuná de Abinu Abraham, estudio de la Torah y me estoy preparando poco a poco para volver perfecto. Supongo que hablas del Shevet Efraim. De todas maneras, hoy estábamos hablando con un grupo de México y yo les decía que así como hay Anusim que fueron gracias a la Iglesia Católica y en especial a los jesuitas que ahora por primera vez subieron a la cúspide de la Iglesia, pero en aquella época fueron los que hicieron la Inquisición, y no sigo hablando sobre el asunto, cada uno saque sus conclusiones de lo que está pasando hoy en nuestros días. Así como en la Segunda Guerra Mundial vinieron muchos a Sudamérica y también fueron de alguna manera Nusim, se tuvieron que esconder y perdieron su identidad y ahora muchos de sus nietos y sus hijos saben que sus abuelos eran judíos tal cual, en segunda o primera generación. Y como se escondieron y no dejaron ningún dato y cambiaron el nombre, etcétera, etcétera, en este momento ellos saben que son judíos, pero no tienen forma de probarlo. Eso mismo pasaron en otras generaciones, sobre todo en la época de la Inquisición. Pero en la época de la Inquisición, ¿qué fue lo que pasó? Pasaron muchas generaciones, entonces hoy en día ya casi nadie se sabe si es judío o no es judío, salvo algunas excepciones. Incluso aquellas excepciones hay que hacer una conversión de Jumbra, como está dicho, más suave que la conversión normal, pero hay que hacerla. De todas maneras, siempre cuando no hay pruebas del judaísmo, hay que hacer conversión. Y lo mismo que pasó allí, pasó con aquellas tribus perdidas. ¿Qué son las tribus perdidas? Las 10 famosas tribus perdidas. Durante el primer templo, la tierra de Israel se dividió en dos reinos, Israel y Judá. Judá tenía su centro en Jerusalén y ahí vivía, por supuesto, estaban los Kohanim, algunos Levim, Judá y parte de Binyamin, porque el lugar donde está Jerusalén pertenece a la tribu de Binyamin. Y el resto del país era la tribu de Israel, el reino de Israel, que estaba compuesto por las restantes 10 tribus, o 10 tribus y media. Entre ellas, por supuesto, estaban las tribus de Menashe y Efraim, que eran los hijos de Yosef. Entonces, yo les decía que así como en América llegaron tantos Anusim y fueron perseguidos aquí también, bueno, ya, yo estoy en Israel ahora. Así también en aquella época se desparramaron esas tribus por todo el mundo y algunas de ellas fueron a Sudamérica. No se sabe bien cómo se distribuyeron. Hay muchas, eh, versiones, todavía no hay nada determinado, pero yo les decía a esta gente que muy posiblemente ellos sean descendientes de varias inquisiciones, incluso de aquella inquisición y ese exilio de las tribus del primer Beit HaMikdash. Pero de todas maneras, eso no significa nada en este momento. En este momento, el único que puede decir si esas personas eran judías o no, y posiblemente ya no son más judías porque se mezclaron con la gente del lugar y no se puede diferenciar. Aparte que perdieron sus tradiciones, perdieron las leyes que dice la Torá.
puede haber alguna señal, pero eso no significa que cumplieron con los preceptos durante todas las generaciones y posiblemente, seguramente se mezclaron y ya es imposible identificar quién es judío y quién no. Y así dicen los sabios, que el único que puede decir quién es judío y quién no es judío es el Mashiach. Él con su olfato va a venir y va a decir quién es. Entonces por ahora, como bien dice José María, hay que hacer todo el proceso, pero esa tendencia a acercarse, a amar, a defender al pueblo judío, eso significa que hay algo ahí adentro. Entonces todo eso hay que rescatarlo. Y esa es una de las cosas que decidió el Rav Ginsburg con este movimiento que se llama Derech Haim, el camino de la vida, que es empezar a enviar, y esto se los digo a ustedes que son nuestros más allegados, empezar a enviar gente de Galeinai, alumnos, al exterior, en español, para que les enseñen y formen centros, y todos ustedes, todos aquellos que colaboren y que tienen esa sed, esa ansia de no simplemente reunirse para ser ciudadanos de segunda, porque yo le decía al Rav Ginsburg, decir que alguien es Ben Noach, como está dicho en la Torah, Noach era un gran tzadik, era un grande, pero está dicho, el mismo Rashi lo dice en su interpretación literal de la Torah, que fue tzadik en su generación. Si hubiera nacido en la generación de Abraham, no hubiera sido tzadik. Entonces, en realidad, todos los que vivimos acá somos hijos de Noah, pero sobre todo somos hijos de Adán y Rishon. Somos todos hijos del mismo padre y la misma madre. Pero tenemos que volver a reunirnos de la manera correcta. Y así lo explica la Kabbalah. Dios creó el mundo dos veces. Primero creó el mundo de tal manera que era todo perfecto, todo verdad. Y era un mundo de muchas luces y pocos recipientes y se destruyó. Entonces lo volvió a crear, pero esta vez la tarea de este segundo mundo es volver a reunir todas esas chispas. Y todo el trabajo que nosotros hacemos, tanto nosotros como ustedes, se llama Abodata Birurim. El servicio, el trabajo o la tarea, la obra de rectificar, de refinar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos rescatando todas esas chispas de divinidad que cayeron de la destrucción y las estamos armando una a una. Las estamos ensamblando de nuevo como tiene que ser. Entonces, no es cuestión de agarrar todas esas chispas, ponerlas en un lugar y hacer un paquete, sino que tenemos que agarrar una por una de acuerdo con las órdenes de la Torá, y esa es la función de estudiar Torá, de cumplir los preceptos y de hacer tefilá cada vez Baruj Hu, para que todo ese trabajo sea hecho en forma correcta. Entonces, todo el asunto de volver a traer a las almas esparcidas durante todos los exilios de todos lados, es justamente el proceso este que habla la Kabbalah, de rectificar el mundo a través de rescatar las chispas que cayeron de la destrucción de los recipientes, donde cada uno de las, como está escrito, cada uno de los reyes de la tierra de Israel, los 7 reyes, cada uno quiso reinar. Y la principal Shvirá, todos los sentimientos se dispersaron, cada uno quiso dominar sobre el otro, eso es lo que se llama egoísmo. ¿Y dónde se produjo el pecado de Adán y Rishon? En Da'at. Entonces, ¿dónde se produjo la ruptura de los recipientes? Justamente en Da'at. Cuando la persona no sabe decidir qué es bueno y qué es malo, qué es correcto, cuál es su camino,
y qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, como estábamos viendo antes, cuando alguien dice que no soy suficientemente apto para hacer el trabajo, me falta mucho, eso es como una falsa modestia. No estoy criticando a nadie, simplemente estoy identificando en el exterior lo que yo tengo dentro mío también. Cuando yo digo que algo no lo puedo hacer y sé que lo debiera hacer, es porque estoy disfrazando de falsa modestia una falta de toma de responsabilidad. Sí, excusas. Entonces no es cuestión de a partir de mañana salir a la calle y empezar a querer romper todo y volver a construir y hacer todo con mis propias manos. No, es cuestión de decir a partir de ahora ya no pongo más excusas y ir viendo cómo a Cabello de Ju nos pone delante nuestro las tareas que tenemos que hacer y a su vez cómo Él mismo nos va dando los elementos para poder realizarlas. Más todavía, está escrito que Cabello de Ju primero nos da la enfermedad o la macá, está dicho, el problema, y primero nos da la cura y después nos da la enfermedad. Entonces, primero nos da las herramientas y después nos da la tarea que tenemos que realizar. Entonces, para saber cuál es la tarea que tenemos que realizar, que ese es el principal problema, no sabemos qué tenemos que hacer primero. Primero tenemos que saber cuáles son nuestras herramientas, qué es lo que Dios nos dio para hacer, no qué es lo que nos falta. Lo que nos falta, no podemos hacer nada con eso. Primero tenemos que saber qué es lo que tenemos, hacer un inventario positivo de las cosas que tenemos y con eso que tenemos empezar a construir. Y a medida que vamos construyendo, vamos completando aquellas carencias que aparentemente tenemos. Y al mismo tiempo estamos realizando la tarea que Dios quiere que hagamos. Y como la tarea tiene mucho que ver con la interinclusión, o sea, volver a reunir todas las partes, que como nos explica Larissa, la interinclusión, necesitamos un pegamento. Un pegamento que vuelva a unir todas las partes y un pegamento tan milagroso y tan perfecto que cuando se vuelven a unir, no solamente no se vea que antes estaba roto, sino que ahora va a estar en una unidad mucho más perfecta de lo que estaba antes de romperse. Y ese pegamento es justamente la Torah. Y la Torah en este mundo está traída por el Rebbe y por el Tzadik de la generación que nos guía. Él es el que nos da el pegamento. ¿Y cuál es ese pegamento, esa herramienta? Eso que hace que todos nos unamos uno con los otros. En la Torah, Moshe Rabbeinu es llamado Raya Meemna, el pastor de la fe. Roe Emuná. ¿Qué significa eso? Así como el pastor lleva a las ovejas a comer del mejor pasto que existe, y no solamente eso, sino que les da de comer a cada uno el pasto que necesita, hasta se los da en la boca, incluso se los da en la boca. Moshe Rabbeinu y el Moshe de la generación lo que hace es llevarnos de la mano por aquellos lugares donde está nuestro alimento que es la fe.
el pastor de la fe. Él nos hace revelar la fe que tenemos en nuestro interior y nos hace conectar con esa fe que tiene Él, nos alimenta con esa fe. La fe, como ustedes saben, es el nivel más elevado del alma, es algo completamente inconsciente que nosotros no podemos dominar. No podemos llegar a... es el Reisha de lo Yadá Velo Itiadá. La cabeza incognoscible y que ella misma no se puede conocer. Pero ese justamente es el pegamento mágico que une todas las cosas y que nosotros tenemos la capacidad, el mérito, y sobre todo en nuestra generación, de poder tenerla justamente por apegarnos al Tzadik. Entonces, posiblemente nosotros tenemos una fe tan grande que no la podemos ver. Y por eso a veces pensamos que no tenemos. Pero entonces el esfuerzo que tenemos que hacer es apegarnos al Tzadik. Apegarnos al Tzadik, y eso significa conectarnos con Él a través de hacer lo que Él dice, estudiar lo que Él dice y aprender de su ejemplo. Así nos trae el Rav Ginsburg de cómo nos tenemos que conectar con el Rebbe. Y últimamente él nos mostró que una forma muy importante de conectarnos es a través de verlo. Y eso fue en todas las generaciones, pero en la práctica se ve cómo nuestra generación es la generación audiovisual y visual sobre todo. En otras épocas, las generaciones eran más elevadas, entonces si escuchaban algo, enseguida podían llevarlo eso al nivel de la fe y poder hacerlo. Nosotros no tenemos esa capacidad, no porque nosotros somos malos o porque nosotros somos ineptos y sea nuestra culpa, etcétera, etcétera. Todo eso es egoísmo y etcétera. Sino porque Dios nos hizo así, que necesitemos ver, y nos dio las herramientas. Hoy todas las cosas las podemos ver, porque es imprescindible, como ya terminó todas las épocas del exilio, ya terminó todo el trabajo de refinar las chispas, de refinar este mundo, y como dice el Rebbe, ya está todo preparado. Lo único que tenemos que hacer es ver, como dice el Rebbe, Lifkoach et Ainaim, abrir los ojos. Incluso les podría decir que casi ni hace falta meditar. Estamos en un nivel que posiblemente cuanto más meditamos, cuanto más dejemos librado a expensas de nuestro pensamiento, de nuestra decisión, posiblemente nos equivoquemos más. Pero si unimos ese nivel superior, que es Jochma, que es ver, con el nivel inferior, que es Malhut, que es hacer, entonces todos los niveles intermedios se conectan automáticamente. Entonces, ver al tzadik nos sirve para traer ese pegamento que sirve para unirnos entre nosotros y también unir todas nuestras partes que están desperdigadas por allí dentro de nuestra cabeza. Y también sirve para unir todo este mundo y que no tengamos que tener tantas dudas en hacer las cosas y que las hagamos, porque lo principal es la acción. Entonces, cuando los chicos quieran ver, lo único que hay que hacer es cuidar qué es lo que ven, no impedirles ver. Tienen que ver, por eso hay computadoras y hay pantallas y hay cosas visuales por todos lados, porque es la característica de nuestra generación.
Porque lo principal es que queremos ver al Mashiach y queremos ver a Dios, queremos ver la luz infinita revelada. Ya nos cansamos de escuchar historias y arízales y todas las cosas de Kabbalah que nos hacen meditar e imaginar dentro de nuestro ojo de la mente. Ahora lo queremos ver como dijo el profeta, porque no lo inventamos nosotros tampoco, eso lo prometieron los profetas, que el ojo, en hebreo se dice basar badam, carne y sangre. El hombre, los órganos de carne y hueso, el ojo mismo, va a ver lo que nosotros en este momento tenemos simplemente que imaginar porque no lo podemos ver. Y posiblemente sí lo estamos viendo, seguramente está delante nuestro, pero todavía no captamos que está allí. Ese es simplemente el trabajo. Y si tenemos que pensar que tenemos que estudiar mucho y tenemos que todavía meditar y avanzar y elevarnos a través de todos los miles de niveles de los mundos de Atzilut, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestra generación, esto lo que era un mérito en nuestras épocas, en nuestra generación se vuelve una simple excusa para no hacer lo que verdaderamente tenemos que hacer. No te escuché lo que dijiste. Bueno, ¿y qué digo? Bien. Queremos hacer un lejaim y ponerse de acá para la completa recuperación de Javita, la mamá de Javita de México. Bezrat Hashem. Bueno, ¿están todos ahí todavía? Ok. Ya estamos llegando a Pesaj. Mañana vamos a tener más clases y vamos a hablar de cosas muy importantes que nos dijo el Rab, específicamente para el trabajo que nos espera. Hay mucha gente, Baruch Hashem, viene, ¿en qué parte de España vives, José María? Tarragona, a ver los españoles que lo ubiquen a José María y se ocupen de conectarlo. ¿Están todavía aquí los españoles? Muy bien. Entonces somos todos Bnei Adam. Simplemente cada uno tiene que conocer su lugar. Y ese es el trabajo que estamos tratando de realizar. Les pido que colaboren, que envíen su contribución para poder ayudar a todos estos trabajos, para poder ayudar a gente que tiene que hacer pesas y las cosas están muy caras. Ya saben
cuáles son los medios de donación. Si tienen dudas, nos escriben a admin@galeinai.org y les decimos. Desde Argentina se pueden comunicar con Jenny o con Graciela. ¿Estás, Graciela Abramo, todavía? Ahora les voy a poner el enlace el email de Jenny. Pueden enviar por Western Union o por PayPal. Y si no tienen esos medios, pueden escribirle a Jenny, que vive en Buenos Aires, y ella los ayuda. Graciela también. ¿Se pueden comunicar con vos en Argentina para hacer la contribución? ¿Cuál es tu email, Graciela? Si no se pueden comunicar, el email de Graciela, y Mijal, envíame un email a la dirección que he puesto ahí. Todos los que quieren ser agregados, que nos escriban o entren a la página. Ahí tienen también formas de donar y tienen para inscribirse y recibir nuestra página semanal. Y también está la agenda con los cursos de cada día. Generalmente lo que queríamos hacer es en las próximas clases volver a hacer el sistema que teníamos en otras épocas, que era de que ustedes hablen también. Entonces, nos quedan 5 minutos y si alguien quiere decir algo, podemos extender 5 minutos más. Ya van 2 horas. Cuéntenme quién quiere hablar. Luis Alvarado, ¿querés hablar? ¿Querés contarnos un poco lo que estás haciendo allá en Guatemala? ¿Tenés cámara? no tenés ni cámara ni micrófono. Bueno, para la próxima, ¿sí? Aquellos que quieran hablar con micrófono directamente podría ser, pero sí es preferible también agregar la cámara para que todos nos conozcan, ¿ok? Tenés micrófono, pero no sé por qué, acá me figura que no tenés micrófono. No me tendrás conectado. No, figura que no está instalado, no te puedo pasar. Muy bien, de todas maneras vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí. Y mañana seguimos con la clase de educación a las 8 de la noche y a las 11 viviendo con el tiempo. Vamos a hablar un poco de la perashá de esta semana y vamos a hablar de otros temas importantes
sobre todo del Congreso de Lejaim que hubo la semana pasada. Laila Tov, que tengan el resto del día agradable y una buena semana. Muchas bendiciones de la tierra de Israel.